Hola, hola, bienvenidos a este canal. Hoy les enseño a hacer este precioso llaverito de sol, súper fácil de realizar. Los materiales que vamos a necesitar es hilo. Yo estoy utilizando hilo macramé de color amarillo y color negro, tijeras, marcador de vueltas, una agujita lanera y también la lengüeta de 2 milímetros. Vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Recuerden que el punto bajo es meternos al centro del anillo, sacar hilo y pasar por estos dos. Entonces así vamos a realizar 6. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, es decir, en cada uno de los puntos vamos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en el primero vamos a colocar el marcador de puntos para saber que ahí inició la vuelta. Y al final de esta vuelta debemos tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta, la vuelta número 3, vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Entonces, un punto bajo y aquí en el siguiente punto el aumento, y esta secuencia la vamos a realizar 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento y lo vamos a hacer 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Esta sería la última vuelta. Al final de la vuelta puedes hacer un punto deslizado y cortar el hilo, no tan largo, no es necesario, solo un poco, y vamos a realizar otro igual a este, otro circulito igual a este. En el último de los círculos no cortamos porque vamos a unir con el otro, pero antes de eso vamos a poner los ojos. Los ojos los vamos a colocar acá como en la segunda vuelta, dejando acá como 2 aumentos. Como en la segunda vuelta después del anillo mágico y dejando acá como 4 puntos o los 2 aumentos que irían ahí. Y bueno, por la parte pues de atrás, en este caso tengo ojitos de seguridad. Si de pronto ustedes tienen de esos ojitos que se pegan por fuera, mejor. Pero pues yo solo tengo de estos, entonces bueno, lo que voy a hacer es que esta parte de atrás, la parte negrita, la voy a quemar para que quede pues igual que la parte blanquita y no sobresalga tanto, para que cuando una la otra parte esto no quede súper brotado, sino que quede ahí bien cerradito. Listo. Ahora escondemos este hilo que cortamos del otro lado, ya para poder empezar a unir. Lo metemos acá entre los hilitos de los otros puntos. Y cortamos. Y ahora pues vamos a empezar a unir. Entonces nos metemos al punto en el que queremos iniciar de este lado y tomamos la hebra que traemos para tejer desde acá y la pasamos aquí y realizamos como una cadena. Y en el siguiente punto nos metemos a este lado y en el siguiente punto del otro lado también pasamos y hacemos un punto abajo. En el siguiente igualmente nos metemos a ese punto, al punto del otro lado y por los dos pasamos hilo y realizamos un punto bajo. Y así vamos a unir estas dos con puntos bajos, tomando el punto de cada lado, de este lado y así. Y así es como se nos va viendo. Entonces bueno, nos vemos cuando ya le hayamos dado toda la vuelta.
Al finalizar la vuelta, en el primer punto bajo que hicimos, vamos a Luego pasamos por los otros dos y vamos a realizar dos cadenas al aire. En la primera de las cadenas vamos a realizar un punto deslizado. Después de eso vamos a realizar otra vez otro punto alto. Sacamos en ese hilo, mismo pasamos punto por enlazamos y 2. nos metemos al punto, pasamos por 2 y después por otros 2. En el siguiente punto vamos a realizar un punto deslizado. Luego en el siguiente punto vamos a realizar un punto alto. Después vamos a subir con 2 cadenas y en la primera realizamos un punto deslizado. Luego vamos a realizar en ese mismo punto otro punto alto. Y en el siguiente punto vamos a realizar un punto deslizado. Luego en el siguiente punto nos vamos otra vez a meter y vamos a realizar un punto alto. Enlazamos, nos metemos y sacamos por 2 y luego por otros 2 y nuevamente hacemos 2 cadenas, un punto deslizado y pues ahí mismo en ese punto vamos a hacer otro punto alto y así vamos a seguir. Seguimos realizando entonces punto deslizado, después volvemos a iniciar con un punto alto, 2 cadenas, luego en la primera cadena un punto deslizado y después otro punto alto en ese mismo punto y luego el punto deslizado. Y así entonces vamos a realizarlo durante toda la vuelta y así de esta forma es como se nos debe ir viendo. Listo, ya al final se nos ve así. Yo acá voy a cortar larguita la hebra porque esta misma hebra la voy a pasar por adentro hasta acá arriba para colocar la argolla con esta misma hebra. Entonces corto larguito, jalo de acá, ensarto en una aguja y voy a meterme por acá y voy a pasar hasta arriba al otro lado para que pues a este lado pongamos la argolla porque pues ahí abajo quedaría al revés porque los ojos están acá arriba. Entonces lo paso por acá. Miren, entonces acá ya ahora pongo la argolla. Bueno, entonces ya tengo acá la argollita. La voy a unir acá con este hilo de esta forma. Le doy una pasadita varias veces para que quede bien aseguradita. Y ya luego de que considero que quedó bien asegurada, entonces lo que voy a hacer es que la meto por acá y ya pues trato de hacer un nudo con este hilo para que quede bien asegurada. Y ya luego de hacer el nudo escondo y corto. Y ya lo único que nos falta es bordarle la sonrisa con hilo negro. Cortamos y unimos a la aguja el pedacito de hilo negro y pues nos metemos por acá como donde consideremos que nos quedaría bien y bordamos la sonrisa como en V para que no se nos corra. Y volvemos a salir al mismo punto donde iniciamos para que ahí hagamos un nudo y escondamos esos hilos.
Miren. Pues ahí sí es como complicado decirles exactamente en qué puntos, pero miren que acá quedaron 2 puntos abajito de los ojos y pues acá como el arquito de un solo punto y así quedó la sonrisita. Ahora, como les digo, con estos dos hacemos un nudo, apretamos y escondemos. Y vamos a cortar y terminamos de esconder la colita esta. Y bueno, así es como nos queda nuestro hermoso llavero de sol. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final, espero les haya quedado súper lindo su llavero. Nos vemos en un próximo tutorial. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta al video y echar un vistazo al resto de tutoriales. ¡Chao!